Oh bendito Padre Celestial, Rey de Reyes y Señor de Señores, muy buenas tardes a toda la bendita creación de mi Señor Jesucristo, que tiene la dicha, porque es una dicha escuchar la bendita palabra de Dios. Es un honor hablar de Dios, escuchar de Dios y aún más obedecer la palabra de Dios. Vivir en la verdad con un corazón arrepentido de los pecados cometidos, de aquellos que ya pasaron, y que la vida presente es limpieza de corazón, santidad, porque el Señor demanda santidad. Dice: sé santo como yo soy santo. Toda aquella persona que vive en la verdad, pues ciertamente obedece en la santidad, en hacer lo bueno. Así que ciertamente hoy podemos hablar de las Sagradas Escrituras. Ciertamente damos gloria y honra al Señor por los padecimientos, Señor, que son hermosos. Tener mucha calor, bendito sea el Señor. Pero poder hablar de su linda palabra, no hay ningún obstáculo, no hay nada que nos pueda evitar hablar de nuestro querido y hermoso Dios, ya que es lo principal, es lo que todo aquel que vive arrepentido de sus pecados, es lo primero que desea, y que habla, y que escucha, y que quiere hacer desde que empieza de la mañana hasta la tarde, hasta que va a descansar. Es darle gracias a Dios del principio y darle gracias al Señor porque también tuvo misericordia y lo tuvo con vida. A Él y a la familia. Y no nada más las familias, a toda la creación bendita del Señor, a toda aquella persona que ciertamente pues Dios nos está teniendo la misericordia, ¿verdad? Porque no es otra cosa que la gracia del Señor derramada en la misericordia de Jesucristo, que murió por nuestros pecados, ¿verdad? Y que solo Él puede tener con vida y espiritualmente a todo aquel que se arrepiente. Porque ciertamente el mundo rechaza la sabiduría de Dios. El mundo no quiere conocer de la sabiduría de Dios. El mundo se place en mentiras, en robos, en fiestas, en todo lo que hay en el mundo. Pues tú conoces lo que hay en el mundo. La palabra dice: estamos en el mundo, pero no somos como el mundo, por eso el mundo nos aborrece, ¿verdad? Personas que lamentablemente el mundo, cuando no eres igual que ellos, pues va a venir el aborrecimiento, ¿verdad? Y sabemos que Jesús pues fue aborrecido. Si nuestro Padre fue aborrecido, pues también nosotros, ¿verdad? Damos gloria y honra por eso, porque pues es verdad, es una alegría tan grande poder decir, no, pues yo prefiero estar con Dios bien que ser juzgado por Dios. Aquella persona que dices, prefiero estar con Dios. ¿Qué dijo Pedro? Cuando Pedro fue que lo estaban invitando a que predicara el evangelio. No querían que Pedro predicara. Y querían amenazarlos para que se callara, ¿verdad? No hablara de Jesucristo. Pero que ciertamente Pablo dijo esta palabra. Hechos capítulo 4, versículo 19. Aleluya. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazan y soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Había hecho un milagro Dios en este hombre, y todos notaron lo que había hecho Dios en este hombre. Un milagro de sanidad, cosa que ese hombre
años tenía estar así, ¿verdad? Enfermo. Y Dios lo libertó. Y vieron pues que Dios estaba con Pedro. La gente glorificaba a Dios porque veía pues que este hombre de verdad había cambiado. Ese hombre ya no era el mismo desde que Dios había hecho ese milagro. Dios había dado sanidad a ese hombre por mano de Pedro, de Juan también. Ha hecho ese cambio, esa transformación, eso que Dios hace, ¿verdad? Como hizo con Pablo. Pablo antes mataba a los cristianos, a la gente que tenía fe en Dios, en Jesucristo, primeramente. Y después vieron cómo Dios transformó a Saulo, que ya no era Saulo, era Pablo. Porque el viejo hombre es Saulo y el nuevo hombre era Pablo. Por eso la palabra dice que Él cambia de nombres. Él te cambia, te transforma, quitando la maldad del pecado que antes tenía para santificarte. Hace que nazca nuevamente. No nace nuevamente en una criatura, pero naces en una criatura espiritualmente en Jesucristo. Porque Jesús cambia tu vida. Jesús los rescató a Saulo. Lo rescató, lo transformó y lo utilizó tremendamente para predicar el evangelio del arrepentimiento, pero también tuvo muchos sufrimientos, muchos aborrecimientos, muchas afrentas, muchas necesidades, pero fue lleno del Espíritu Santo. Fue un hombre que fue muy utilizado por el Señor, porque ¿por qué lo utilizó el Señor? Porque realmente Pablo fue una notoria ante todas las personas que conocían a Pablo como ahora Pablo era. Porque Pablo era muy diferente anteriormente, enojón, peleonero. Ya Saulo era eso, y ahora Pablo era diferente. Amable, noble, amoroso, bondadoso, hospedador, ayudador. Era distinto Pablo ahora, el que antes era, y eso la gente lo fue notando cuando primero no querían acercarse a Pablo porque pensaban que era igual. Va a venir a matarnos a este hombre, a hacernos daño. Pero Dios le hizo ver que no era cierto, que Él había cambiado a Pablo y que Él lo había mandado nuevamente allá con su gente. Lo mandó a Damasco, a Jerusalén, a donde estaban aquellas personas que creían en Dios, para que vieran que verdad Pablo había sido transformado por Jesucristo. Y hasta que se dieron cuenta, porque Dios le hizo ver con Bernabé y Simeón, y vean que de verdad Pablo ya no es Saulo, es Pablo. El Señor de verdad lo transformó, porque anda predicando el evangelio ahora y es muy perseguido. La gente empezó a creer en él. Aquella gente que conocía a aquellos cristianos y gente que lo conocía empezó a ver la notoria diferencia que tenía Saulo, que ya no era Saulo, era Pablo. Y empezó a transformar corazones Dios por medio de este hombre, solamente por el cambio. Fíjate, cuando el testimonio, por eso que es importante el testimonio. El testimonio que Pablo, solamente con el testimonio de la gente que había conocido a Saulo, hay mucha gente cambiando y conociendo que de verdad Dios, aquí hay gente que dice, es cierto, no es cierto, Dios no cambia, es igual a esos que son cristianos, los aleluya, ¿no? Pero cuando vieron a Pablo, un perseguidor, un hombre que era odioso, carácter malo, peleonero, una manera muy fea tenía Pablo. Y al ver a Pablo ahora, era diferente. Creyeron que de verdad es cierto, Jesús cambia. Por eso que el testimonio es muy importante. Más son de las personas que te han conocido. Por eso Dios dice, ve y dile a los suyos y cuenta lo que Dios ha hecho en ti. Y aún ni contarlo, con solo mirar lo que a Dios ha hecho en tu vida. Con eso es que cambias, es que haces que personas crean en el evangelio. Por eso es que Pablo fueron muchos convertidos, por eso Pablo tuvo mucho ataque por medio de Satanás, de no predicar el evangelio, obstáculo y todo, porque sabía
Satanás cuando quiso matar a Jesucristo sabía. Pablo muchas lo golpeaban, lo soltaban, tenía que andar de un lugar a otro Pablo, porque ya lo querían darle cuello ya. El Señor tenía que sacar de un lugar a otro para mandarlo, sacarlo, para guardar a Pablo, porque Pablo, pues por su conversión ya había sido. Por más que nada el testimonio de Pablo era que iba cambiando corazón y la gente iba creyendo por cómo era. Porque cuando nosotros estamos en el mundo tenemos un carácter muy feo, de todo. Y cuando de verdad llegas a Jesucristo, de verdad te has arrepentido, es cuando vive la gente y nota la gran diferencia de que se quedan sorprendidas. Sí, ¿a poco es esa persona? Pero sí, con solo el testimonio de Pablo hizo que muchos cambiaran y vean que en Jesucristo se puede transformar el corazón. Para aquellos que se le han predicado el Evangelio muchas veces y dicen, no, son iguales. Si hay iglesias muy falsas, falsa doctrina, y no las iglesias, sino las personas que no quieren arrepentirse, ¿verdad? Porque es importante el arrepentimiento de pecados ante todo, ¿verdad? Y hay personas que no. Y ese es el mal testimonio. Por eso muchos no quieren llegar ni conocer ni nada a Jesucristo, porque ven el testimonio y dicen no es así. Pero aquellos que conocieron a Pablo una vez se dieron cuenta que ya no estaba Saulo en Pablo, que podían acercarse a Pablo sin que Saulo saliera, porque Pablo ya no tenía nada de Saulo, sino porque Dios le había dicho, vete a Damasco, vete a predicar a Jerusalén, ahí donde querían matar no hubiera mandado a Jesucristo, hubiera sido igual. Mandó a la gente donde lo conocía, a su familia, para que vieran el cambio de Pablo y a gente que viera. Y hay personas que a pesar de que te vean testimonio, pues no van a querer. No van a querer porque pues no quieren dejar el mundo, ¿eh? Pero hay otras que sí están esperando un poquito a lo mejor. Decía, si esta persona como que me convenció, esta persona sí me convenció que sí está viviendo, y si es verdad Jesús puede transformar también. ¿Cuántas personas que han pasado como Saulo, no? Situaciones muy difíciles, circunstancias tremendas, en las cuales no quieres suicidarse, no quieres vivir. Ver un testimonio de verdad de alguien, entonces dice, esta persona sí cambiando, esta persona sí cumple lo que dice, esta persona sí de verdad está viviendo y esta persona sí se ve diferente a como era antes. Porque hay muchas personas que dicen eso, el otro y sigue igual, entonces no creen. Pero cuando hay personas que de verdad dicen, no está así, cambió todo, cambia la manera de hablar, de vestirte, de actuar, de todo. Así es, por eso dice Dios que transforma desde pies a la cabeza, te transforma toda espiritualmente y físicamente. De las personas ven ese cambio total, porque Dios se entregó así completo y así quiere que uno se entregue y así quiere uno que se arrepiente y así es como transforma completamente la persona, que se hace irreconocible. La persona puede llegar hasta decir, eres tú, no, que no te conocía. No hay gloria a Dios que hay personas que no me conocen, donde anteriormente estuve, ¿verdad? Y que Dios me ha permitido venir nuevamente a este lugar. Gente que dice, eres tú, sí eres tú, ¿verdad? Pero ciertamente es irreconocible. Y Dios te hace diferente. El buen testimonio es eso, que vivas la palabra de la verdad. Por eso es importante vivir la palabra en nosotros. Porque si la palabra no vive en nuestras vidas,
pues no hay un transformamiento, ¿verdad? Debe ser un arrepentimiento de corazón. Una persona que de verdad ha conocido a Jesucristo, ha tenido un encuentro con una relación con Él, es transformado, porque Él está viviendo en Él. Porque Jesús está viviendo en la persona, entonces tiene que ser diferente, tiene que ser como Él. Tiene que haber una transformación, una diferencia a de como antes era. Esa es cuando vives en la verdad, porque la verdad es Jesucristo. Dice sus palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, cuando Jesucristo ve en la persona, hay un verdadero arrepentimiento, está viviendo la verdad, no la mentira. La mentira ya la sacó, que fue Satanás, y los pecados dentro del corazón. Por esa razón que dice Pedro: juzgad si es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos tenían que predicar y hablar lo que ellos habían oído y visto, porque ellos vieron, ellos andaban con Jesucristo, ellos escucharon la palabra, la vivieron con Jesús. Entonces el Señor dice: lo que has vivido, lo que has escuchado, lo que has oído, predícalo, háblalo, para que los demás lo conozcan. Pero ciertamente esas personas no querían que se hablara, querían prohibir que se hablara de Jesucristo. Cuando Dios los guardó, los ayudó poderosamente para que predicaran el Evangelio sin ninguna reserva. Dice que a Pablo le puso el Señor una casa alquilada, donde predicaba la palabra de Dios sin impedimento. Estaba preso Pablo, a punto ya de terminar su carrera. Ya era lo último que Pablo estaba haciendo. Iba a entregar le iba a entregar Dios su galardón. Y iba a entregar su vida, ¿verdad? Y a un Señor hasta el último, después de golpes, azotes, sufrimientos que tuvo feamente. Y que era Pablo, pasó de todo. Ya el Señor a lo último le dio un descanso, aunque estaba preso, pero le dio un descanso, una casa le queda y predicaba el Evangelio hasta llegar su tiempo de partir aquí del mundo, de terminar la carga, hasta que ya terminó todo. Le entregó el Señor Jesucristo un lugar, descanso. Ya está ahí Pablo. Tanto golpe, azote que tuvo Pablo, aunque era el más joven de todos, pero se entregó. Y hasta ahí fue su terminación de Pablo. Fue lo último que Dios lo puso a trabajar en ese lugar que alquiló, que rentó, para que estuviera Pablo descansando. Ya de tanto sufrir, ¿verdad? Todavía sufría fríos, colcha, ropa, su mejor comida, pero no abundancia, pero comía Pablo. Ya no era muy golpeado, azotado, pero ya era lo último. Yo creo que ya ni sufría tanto de comida, ¿verdad? Porque pues ahí Dios lo sustentó, unas personas que iban a verlo, le aportaban, le ayudaban a mi querido hermano Pablo. Y Dios da descanso, ¿cierto? El descanso ciertamente dice que será ya en los cielos. Allá descansaremos de nuestros trabajos, nuestros sufrimientos por predicar el Evangelio. Pero también Dios da descanso aquí. No igual, ¿verdad? Como lo de allá arriba, porque allá arriba no ven lloro, ni dolor, ni nada. Aquí sí. Pero bueno, hay personas, como dicen, que cuando mueren de cáncer, hay personas que mueren en dolor, pero tranquilas. Hay otras que el Señor les quita el dolor y mueren de cáncer, pero contentos, alegres, felices, en paz. Y así nuestro Señor Jesucristo, podemos morir en paz y tranquilos aquí en la tierra, cuando se hace en Cristo Jesús. Y Él da descanso también, descanso de un Dios que con Juan lo dejó también en un lugar apartado. Le dio descanso también a Jesucristo, tanto golpe, azotes y tanta cosa que le estaban dando a Jesucristo, tantos azotes que le estaban dando. Dios le dio descanso también a Juan, después le puso a escribir. Ahí te voy a poner a escribir, ya no vas a
a estar tanto golpe que le diera en mi querido Juan. Y ya de ahí le dio una muerte no más sencilla. Fíjate que a pesar de todo eso, el Señor le dio descanso a sus que fueron muy azotados y golpeados. Le dio su descanso al Señor, antes de darle el descanso eterno. Porque era de golpes y todo. Todos querían agarrar a Pablo y matarlo hasta que se los quitó el Señor. Y pues no preso, ahí estaba preso, pero ahí estaba guardado. Sin que nadie le hiciera nada a Pablo, porque ya estaba resguardado con los soldados y todo, pero pasó en la cárcel, pero ya iba a terminar su carrera, ya era lo último. Pero algo de todo que el Señor tocó su corazón de esos hombres para que siguieran predicando el Evangelio a toda persona que se acercaba a Pablo, para que Pablo les predicara la palabra. Dios sustentó a Pablo hasta lo último, como sustenta a todos. Con poco, con mucho, porque ese Pablo que a veces tenía mucho, tenía poco, pero era contento Pablo. Vemos que el Señor también bendijo a Abraham, a Salomón, también les dio riquezas, bienes y mucha sabiduría. También Dios puede bendecir a alguien de esa manera, darle su descanso, porque Abraham también luchó de una tierra a otra y se tuvo que salir de su tierra para venir a otra tierra que el Señor le dijo, y ahí te voy a bendecir. Lo enriqueció mucho el Señor, primeramente de temor, de sabiduría. ¿Y por qué lo bendijo el Señor? Porque siempre tuvo temor a Abraham de Dios. Le dio riquezas, pero siempre y cuando Dios primeramente dice que primeramente reine Dios y lo demás se añadirá. Salomón pidió sabiduría y Dios le dio riqueza. Y no se la pidió Salomón, pero Dios se la dio. Y aunque uno diga, Señor, no me des riqueza, yo no quiero riqueza, me da riqueza espiritual. El Señor dice, te voy a dar riquezas también. Y uno dice, no, porque pues el mundo se puede perder. Pero aquel que vive en el Señor Jesucristo también puede llegar a que Dios les dé riqueza o devolverle aquello que tenían, ¿verdad? Aunque yo tenía anteriormente otras cosas, ¿verdad? Pero Dios me ha regresado a aquello que anteriormente tuve. Pero no pido riquezas, el tener temor a mi Señor Jesucristo. El tener temor a mi Señor Jesucristo. El temor a Padre Celestial. Y ciertamente es el temor que el Señor quiere. Que Dios da lo necesario. Siempre sabe lo que vamos a necesitar para la obra de Dios, para ayudar al prójimo, para el compañero, para la iglesia. Es para eso que Dios a veces da riquezas. Como Cornelio, que tenía riquezas y apoyaba a la iglesia con limosnas, con ofrenda. Pero siempre Dios va a saber a quién le va a dar y quién le va a dar. Quién sabe que se va a perder y quién no se va a perder. Y aquel que le da, pues, porque sabe que es dadivoso, que da para acá, para allá, para acá. Ese es el que le da, porque sabe que no le va a fallar en la avaricia, en la codicia. Y así es como el Señor bendice. Cuando realmente tú te arrepientes de verdad. Te bendice tanto espiritualmente, también te da lo demás. Aunque no lo merecemos, ¿verdad? Porque somos pecadores, aunque nos arrepentimos, el Señor nos bendice por su misericordia y su amor que tiene. Dios me los bendiga a todos con el amor fraternal de mi Señor Jesucristo, el verdadero arrepentimiento de pecados. Que Dios me los bendiga y muy buenas tardes a todos. Amén, amén.